Cuando pensamos una semana como esta semana y ayer fue el velorio de nuestra hermana Aguirre, hoy fue el funeral, entierro también, y luego estamos viendo que las partidas. Hace 2 años, entrando el año, pues la familia su entera, todos bien, y ahora en 2 años mucho cambio. Y cuando estamos pensando en nuestra iglesia, pues han sido varios, algunos en su edad, otros por una enfermedad más joven, pero que no están con nosotros. Dios nos ha prestado la vida que nosotros tenemos. No la podemos agregar más de lo que Dios nos da. No podemos cambiar, solo podemos cumplir. Si no cumplimos, vamos a encontrar consecuencias en nuestras vidas. Nosotros queremos una vida agradable. No hay nadie que está en esta vida que está planeando conflicto. Ninguno tiene sus planes de vencer en su vida. Ninguna pareja que se une en matrimonio está ya planeando su divorcio. Nadie está planeando perder. Cuando son salvos y entran a la iglesia, no están planeando abandonar la iglesia. Pero vemos que muy seguido algunos están bajando y abandonando lo que tienen. Cuando pensamos del abandono, estoy leyendo el mes pasado en el estado de Virginia, para una persona que abandona a su mascota, su perro, su gato. Ahora hay una pena de 5 años de prisión y $2,550 por abandonar y no cuidar a su mascota. Wow. Yo estoy contento que no vivo en Virginia, ¿verdad? A lo mejor aquí en California está peor, nomás que no están obligando esas leyes. Hay hombres que abandonan a su familia. Hay hijos que abandonan a sus padres. En Fox News el mes también pasado, o más bien el día 9 de este mes, fue una madre que fue abandonada y luego exiliada por su propia hijo. Y estoy diciendo que estamos en una tendencia de distanciamiento de los hijos de sus padres. O sea, es algo muy común hoy en día, que simplemente enojar, dejar, abandonar, no hablar y estar allí separado de propósito. Creyentes que abandonan a su iglesia. De vez en cuando alguien me dice, jamás voy a volver. O peor, ni me lo dice. Y jamás vienen. Más severo son los que abandonan a Dios. Porque cuando hablamos ahora del abandono en una forma u otra forma, cada una tiene su consecuencia. Pues vamos ahora, tenemos las notas en la mano y luego vamos a sacar la pluma y luego vamos a estar viendo poquito y pensando acerca de esta frase. ¿Qué es lo que provoca el abandono? ¿Y cómo es que podemos mejorar la vida? Por eso, en primer lugar, hermanos, número 1, el abandono puede ser el resultado de una debilidad física. De una debilidad física. Muchas veces con una debilidad física podemos andar cansados y con ese cansancio puede provocar hasta un tipo de abandono. Cuando pensamos en eso, inciso A, vemos los adversarios producen cansancio. Vemos aquí en 1 Samuel capítulo 14, versículo 24, y nos dice aquí la palabra de Dios. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Vemos ahora con las decisiones de Saúl ahora, provocó una debilidad de poder seguir y luego seguir peleando, siguiendo fieles a Saúl. Saúl dice: yo quiero que corran, pero no les da para alimentos para mantener su energía.
Digo, quiero que pelean, pero no pudieron porque andaban tan pensando y tanto de cansancio que no podían en eso. Pero muchas veces adversarios producen cansancio. Cuando hay conflicto, produce cansancio. Cuando hay algunos en contra de ti o de tu vida, puede provocar también cansancio. Problemas en su familia, problemas con su matrimonio. Muchas veces llega al punto de que está muy cansado y luego con todo eso provoca muchas veces el abandono. Cuando pensamos en esta vida, muchas veces se sienten como que estuvieran multiplicando aquellos adversarios que tiene. Y Salmo capítulo 3, vemos mucho acerca de eso. Por el tiempo no vamos a buscar allí, pero las acusaciones cansan. Por eso cuando hablamos primero que muchas veces andamos listos para tirar toalla o abandonar por el cansancio que hay. Aquí en nuestras notas, 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, Satanás a veces ataca directo, pero muchas veces ataca usando a otra persona. Y hay muchos que son usados por Satanás y quizás ni saben que Satanás están usándolos. Porque vemos que Satanás, él tiene una meta, y su meta es devorar su vida, destruirle, acabarle, hacerle inútil para nuestro Dios. Es nuestro adversario que nosotros tenemos. Pero hay que recordar que la victoria es nuestra. Quiero que veamos aquí en nuestras notas también en Apocalipsis 12:9. Dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, refiriendo el engaño de Adán y Eva, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, y ahora dice, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Pensamos muchas veces la vida de Job es una historia distinta, pero vemos que no es una historia distinta. Ese mismo Satanás quien estuvo acusando a Job dice, no, Dios, él no está sirviéndote porque tiene integridad, sino por lo que tú estás bendiciéndole. Sabemos bien la historia de Job, no entendiendo que muchas veces esa misma historia se repite en nuestras vidas. Muchas veces hay pruebas en nuestras vidas y cómo respondemos estamos viendo a quién vamos a dar la victoria. Como Job hizo bien, ¿cómo somos nosotros cuando hay problemas en la vida? ¿Por qué? Porque Satanás, el acusador de los hermanos, no piensa que él está hablando bien de nosotros delante de Dios. No piensa que él está dejándonos solitos. No piensa que los del mundo es el enemigo. No, nosotros somos el enemigo de él. Por eso muchas veces adversarios y problemas produce un cansancio y luego que produce el abandono. Segundo inciso B dice, Dios es el dueño de nuestros cuerpos. Busca conmigo, hermanos, ahora libro de Salmos, Salmo 150. Conmigo, hermanos, busquen por favor allí y vamos a estar viendo. Ponga un separador allí en su Biblia, en este lugar aquí, para que podamos volver aquí. Pero vemos aquí en Salmo 150. Dios es el dueño. Dice aquí versículo 1, alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza.
alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con símbolos de júbilo. Luego dice: todo lo que respira, alabe a Jah. Aleluya. Vemos, hermanos, que nosotros somos para alabar a nuestro Señor. Y muchas veces algunos toman ese texto como una forma tal vez de ser más mundano, cuando en realidad está hablando de ser alegres delante de Dios. Ahora, cuando hablamos de nuestra vida, podemos entender que Dios nos ha dado la victoria y nosotros somos parte de Él. Como dice en 1 Corintios 6:19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Hermanos, no podemos ser de Él si somos desobedientes a Él. No podemos ser de Él y no servir y ayudar en nuestra parte con Él. No podemos ser de Él si no, Él no tiene control en nuestras vidas. Y cuando yo vivo hoy en día preparando ese mensaje, yo ni sé cuántas personas pasaron a mi cerebro. No los apunté, no quería apuntarlos, ni quería recordarles la mayor parte. Alguien me habló de algún hermano esta semana pasada, de algún hermano, y de veras se me olvidó que existiera ese hermano. ¿Por qué? Abandonó. No es parte. ¿Cómo se llama? Ahora sí me acuerdo. Qué triste. Abandonado. Cuando está abandonado, está dejando también su lugar para el apoyo que necesita. Seguro, si no acuerdo de Él, ya no estoy orando por Él tampoco. Él no llega a mi mente en mis oraciones. Hermanos, necesitamos entender que Dios tiene algo para nosotros. Somos Él. Vemos en inciso C la clave. ¿Cuál es la clave? Clamar a Dios. Vuelvan conmigo, hermanos, ahora a nuestro texto aquí en 1 Samuel capítulo 14, versículo número 4. Perdón, estoy todavía en el Salmo 3 que nosotros no fuimos. Salmo 3, voy a ir ahí rápidamente para nosotros también en el Salmo 3. El Salmo 3 dice la palabra de Dios. Híjole, mis páginas. Una nueva Biblia siempre es muy difícil para buscar. Hay 2 páginas aquí juntas. Wow. No puedo separar las páginas. Están juntos con pegamento, yo creo. Ok, muy bien, ahí están. Muy bien. Aquí estoy, hermanos, aquí en Salmo 103, versículo 4, dice la palabra de Dios: el que resuena, aquí estoy, el que resuena, estoy en Salmo 150. Yo ando ahora bien confundido. Ya tuve todo en orden, pero yo no estoy en orden lo que estoy viendo. Voy a ver, hermanos, 150. Versículo: alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabar a nuestro Señor. Hermanos, clamar a Dios es necesario. Ahora, descanso es necesario. Con descanso el cuerpo puede responder. Cuando hablamos de nuestras vidas, muchas veces el cansancio distorsiona nuestra perspectiva. No podemos ver bien la cosa por el cansancio. Por eso muchas veces el abandono, o los problemas, o los ataques, o las acusaciones, todo eso provoca un cansancio que distorsiona la manera en que nos vemos. Isaías 40:31 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, vemos ahora la clave es clamar a nuestro Dios. Segundo, hermanos, nuestras notas: el abandono puede ser resultado de una debilidad mental. Por su primero físico, pero también mental. Nuestra manera de pensar. Hay algunos que piensan negativamente siempre.
Hay algunos que siempre quieren pensar mal en lugar de pensar bien. Pues con esa mentalidad estamos otra vez aquí en nuestro texto de 1 Samuel, capítulo 14, versículo número 26 dice: entró pues el pueblo en el bosque, y aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Fue un juramento no comer. Y ahora están llegando ellos viendo la miel saliendo, goteando, tirándose, y ni lo pueden hacer. Ahora, una debilidad. Por eso cuando hablamos de esas decisiones que tomó Saúl, le afectó en su mentalidad. Cuando hablamos de su mentalidad, él ahora, inciso A, perdió su confianza. Perdió su confianza. Vemos, hermanos, ahora un capítulo para atrás. ¿Cuál es el 1 de Samuel, capítulo 10? Miren conmigo, hermanos. Aquí, una página para atrás, 2 o 3 ahí atrás. Vemos el capítulo número 10. Vemos ahora la confianza. Ahora dice la Biblia aquí en 1 Samuel 10, 23. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Está describiendo Saúl, un hombre traído, pues delante del pueblo, un hombre alto, robusto, grande. Ahora es este hombre quien ahora es el rey. Capítulo 11, siguiente capítulo más adelante, versículo 6, dice: y al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió con ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Ahora vemos ahora Saúl. Es hombre en su apariencia grande, muy fuerte. Ahora vemos la confianza. Él ahora manda pedazos de esos bueyes. Si no salen, yo te hago como uno de ellos. Y dice la Biblia que salió como un solo hombre. Pero todos ahora respondieron a ese rey. Otra vez conmigo, hermanos. Capítulo 13, versículo 13. Luego dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Pero vemos ahora que él ahora está perdiendo su confianza. Un hombre de mucha confianza, un hombre fuerte, un hombre líder natural. Pero ahora vemos que con sus pasos está perdiendo ahora su confianza. Capítulo 14, versículo número 2. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Ahora, ¿dónde vamos ahora? Vemos a Saúl atrás. Ya no está por delante. Ya no está diciendo: si alguien no me sigue, voy a hacerle trozos. Ahora, su confianza. ¿Saben qué, hermanos? Muchas veces Dios nos pone en un lugar, nos salva. Nosotros somos obedientes, pero empezamos a desobedecer, que muchas veces quita la confianza. Inciso B, él perdió su capacidad. Cuando no sigue,
Cuando no sigue, pierde su confianza, pero también su capacidad. Mateo 25, versículo 14, dice la palabra: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme su capacidad, y luego se fue lejos. Ahora, una parábola explicando a nosotros. Cristo ahora nos puso aquí, cada uno con nuestra capacidad, y los talentos representan la capacidad que Dios nos da. Y luego se fue lejos. Ahora nuestra historia vuelve, y voy a seguir leyendo un poco más, versículo 20. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Por eso cuando vemos que alguien que está fiel, está multiplicado lo que Dios nos ha dado. Y es la vida cristiana. Nosotros como jóvenes o tal vez niños que aceptamos a Cristo y empezamos a obedecer a su voz, nuestra vida puede seguir ganando más o puede estar estancada. Y yo conozco a algunos que en un tiempo tuvieron un llamamiento, dones para predicar, que ahora ni siquiera asisten en una iglesia. Y no tienen nada de su capacidad. Aquí lo que vemos, siguiendo aquí en versículo 28, dice: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aunque lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso, hermanos, cuando nosotros estamos en neutro, por decir, o no produciendo, o no siendo obediente con la vida que nos ha dado, vemos ahora que puede perder su capacidad. Como digo, yo he conocido jóvenes en mi juventud que eran buenos predicadores, que muchos pensaron: no, ese joven es el siguiente gran predicador y pastor, que ni siquiera empezó en la obra del Señor. Hoy en día los conozco, podría darle nombres de algunos de ellos, y no están haciendo nada para el Señor. Como digo, algunos ni siquiera asisten a la iglesia. Por eso un tiempo tuvieron, ya no lo tienen. Por eso perdieron. Él perdió su capacidad. Número 3, inciso C, perdió también sus compañeros. Capítulo 14, versículo 45 en nuestro texto. 14:45. Dice: entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta gran de salvación en Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer ni un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Pues vemos ahora que Saúl, los hombres ya no están con él, están con Jonatán. Pues hermanos, lo que vemos, hermanos, es hablando el abandono, tiran la toalla, deciden lo que no vale la pena, que es mucho para hacer, mucho sacrificio, pastor. Ya no aguanto el sacrificio. Bueno, vemos que puede ser peor en su vida. Pues estamos viendo, hermanos, eso. Número 3, hermanos, ahora en el abandono puede ser el resultado de una debilidad espiritual. El abandono puede ser una debilidad espiritual. Versículo 14:19. Dice la palabra de Dios: pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Ahora, él estuvo ahí con el arca de Dios, y en lugar de vamos a seguir el arca, dijo: quita la mano. ¿Qué está pasando? Está perdiendo ahora hasta su relación con Dios.
En lugar de esperar a Dios, ahora está esperando en su propia prudencia. Hermanos, inciso A, su desobediencia produjo una separación. Cuando hablamos ahora del abandono, no solo funciona de una manera, sino funciona de otra manera. Cuando pensamos de alguien tirando la toalla, alguien abandonando a su pareja, a su cónyuge, hijos abandonando a sus padres, hombres abandonando la casa de Dios, cada uno tiene el otro lado. Cuando abandona, también será abandonado. Pero no solo es abandonando, sino ahora es también abandonado. Esa desobediencia produjo una separación. ¿De quién? Primero de Dios. Es Dios que ahora que no está contestando a Saúl, ya no está hablándole. También del varón de Dios. Llega el momento de Saúl que Samuel dijo, ya no vamos a hablar, y jamás habló con Saúl. Pero vemos ahora que cuando abandona, también es otro abandono que vemos del pueblo de Dios, de las bendiciones de Dios. En Deuteronomio 11:26 dice aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición, la maldición. Bendición si oyes y obedezco, y obedece. Maldición si no oyes y luego no se obedece. Por eso vemos su desobediencia. Segundo, inciso B, su deslealtad creó un conflicto dentro de sí mismo. Su deslealtad creó un conflicto dentro de sí mismo. ¿Desleal a quién? Pues primero a su hijo. A su hijo. Hijo, Jonatán, él que entró y ganó, él quien hizo la victoria. Desde que no lo hiciste a mi manera, ahora yo te voy a matar. Deslealtad a su hijo. Confusión que siguió, lo vemos ahí en versículo 25 al 29. Y luego esa confusión produjo la debilidad, siguiendo en versículo número 31. Por eso deslealtad creó un conflicto dentro de sí mismo. Hermanos, cuando el hombre deja a su esposa, una esposa a su esposo, su marido, esa ahora crea una confusión dentro de ellos mismos. Hijos a sus padres, creyentes a su iglesia, algunos de Dios. Todo eso produce una confusión. Piensa que no, pastor, me conviene. No te conviene. No te conviene. No te conviene tirar la toalla. No te conviene abandonar. Porque siempre viene confusión en su vida. Luego, último inciso C, sus decisiones tuvieron consecuencias. Sus decisiones tuvieron consecuencias. La lista está larga. Dejó a Dios, dejó a su hijo, siguió de lejos, no alimentó a los soldados, abandonó su posición, quería incluir a Dios, pero no depender de Dios. Su vida empezó para abajo. Y luego no hay fin de la caída de su vida. Si seguimos hasta el capítulo 28, no vamos a ir ahora por el tiempo, pero en el versículo 28 vemos que él ahora está buscando hasta adivinación, una bruja, ahora para hablar acerca de lo que hay de Dios. Cuando alguien empieza para abajo, no hay fin de su caída. Como dije ahorita, los que yo conozco, que eran ejemplares en su juventud, nadie hubiera pensado, ahí va a seguir. Ese joven que antes predicaba en nuestra iglesia, los vicios en que está, su vida como está, ya ni está con nadie. Hermanos, no hay fin de la caída en la vida. Abandono, tirando la toalla, dejando al lado. O seguimos adelante al Señor. Por eso, hermanos, vamos pensando un poco. Y en nuestra vida, siempre la vida es difícil, siempre hay pruebas. Lo que hacemos con esas pruebas y esa cosa difícil va a formar mucho en nuestras propias vidas.